con cada una de estas técnicas y siéntanse en libertad de interrumpirnos en el momento que necesiten o si tienen alguna duda y quieren resolverla puntualmente en ese momento, o si no, al final de cada sesión o cada parte de esta presentación podemos hacer este tipo de preguntas. Empezamos con la consolidación acelerada, ¿no? La consolidación acelerada pues se da, el tema de consolidación es un fenómeno que ocurre en los suelos fósiles, ¿no? Arcillosos, que yo intento acelerar, ¿no? Con un mejoramiento de suelo. Esto típicamente se hace con drenes, en particular los drenes verticales, ¿no? Así los llamamos. Y este es el esquema general de aplicación de esta técnica. Con un suelo blando, cohesivo, que es apto a sufrir o susceptible de sufrir altas deformaciones cuando yo coloco una carga sobre él. Entonces este suelo tenderá a deformarse al paso del tiempo, ¿no? El problema de estos suelos cohesivos es que la permeabilidad, bueno, además de que se va a deformar, es que la permeabilidad no es grande, generalmente es pequeña. Entonces la deformación que va a ocurrir no la voy a ver al momento en que hago la construcción, sino tiempo después, ¿no? Entonces la idea es colocar hasta cierta profundidad, hasta la profundidad que me interesa, una serie de elementos que llamamos drenes verticales, que sirven para disipar la presión de poro que aumenta cuando yo coloco una sobrecarga en la superficie, ¿no? Típicamente se coloca la red de drenes, se coloca una sobrecarga que va a ser mayor a la carga de servicio que yo voy a tener cuando mi proyecto esté operando, y después esta sobrecarga se retira una vez que yo haya obtenido el asentamiento debido a la consolidación que se aceleró. Estos drenes, pues hay muchos tipos en el mercado. Estos son dos de ellos, son los drenes planos. Estos son drenes prefabricados, ¿no? Son un núcleo de plástico con cierta corrugación que vienen recubiertos con un geotextil, que son de esta forma, ¿no? Plana. Y otros que también se utilizan son los circulares. Básicamente la misma idea, tener una guía por donde circule el agua por capilaridad y una malla o un geotextil que recubra a este núcleo para evitar la entrada de virus. Y las placas de anclaje que van en la parte inferior, ¿no? El sistema de inserción de los drenes pues es con una retroexcavadora, con un mástil y un mandril que tienen en su interior el dren vertical previamente colocado y que se va insertando en el suelo hasta la profundidad de diseño. Se extrae el mandril quedando el dren en la posición que yo quise. Y esto se repite una y otra vez. ¿Para qué tipo de suelos? ¿Qué consistencia? ¿Blandos? Suelos blandos, cohesivos, impermeables, digamos arcillas. ¿Y blandos un N máximo de cuánto? ¿Quiere decir algo para que la máquina pueda...? Menos de 15 golpes. Menos de 15 golpes. Así es, realmente blandos, ¿no? O sea, esto, para los suelos que necesitan este tratamiento son N de 0, 5, no, a veces es muy frágil la aguja que va a insertar. Así es. Dice unos 50, una silla. Así es, si yo tuviera digamos un estrato duro aquí arriba, no podría hacerlo solo con el mandril. Tendría que ocupar una perforadora, sí, o sea, una perforación previa y luego insertar el mandril. O a lo mejor en ese caso podría pensar ya en otro tipo de técnica. Perdona, sí. Muchas veces se refuerza el mástil con un pequeño vibrador que ayuda a que penetre la aguja dentro del suelo. Lo permite. Exactamente. Una característica del mejoramiento de suelos es que generalmente esto lo requiero de hacer de forma masiva. No requiero hacerlo aquí un puntito y luego por allá, sino de forma masiva en una superficie extensa. Entonces necesito, para que la solución sea en términos de costo viable, necesito generar muchos elementos de mejoramiento de suelos en poco tiempo. Entonces este sistema lo permite, ¿no? Es la inserción de
del mástil, del mandril dentro del suelo, pues debe ser una actividad suficientemente rápida para tener una producción buena en términos de construcción y poder colocar la cantidad de drenes necesario en el tiempo de programas de obra. El ejemplo que tenemos en México como estrella pues es el nuevo aeropuerto internacional que se está construyendo ahora mismo en terrenos blandos y donde se hicieron pruebas al inicio y hoy día hay drenes ya instalados para la pista, la segunda pista hasta 30 metros de profundidad. Aquí se puede ver todos los puntos negros que se ven aquí, pues son los drenes que ya han sido instalados, son como maquinitas de coser que van metiendo los drenes, ¿no? ¿Esa distribución cómo se define? Es buena pregunta. Esta distribución depende obviamente de las características de permeabilidad del estrato que tenemos, de la carga que se le va a aplicar, porque eso definirá el aceptamiento y el porcentaje de consolidación que necesito alcanzar. Y entonces necesito generar un drenaje suficiente en la base del suelo. Entre más cercanos tengan los drenes, el tiempo de consolidación va a ser menor. Entonces yo puedo diseñar con base en un programa de obra, en una cantidad de precarga que necesito instalar, la malla, la separación de drenes que necesito instalar. Esto se define, se diseña en términos ingeniería. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita voy rápido porque voy a presentar todo, pero después vamos a hablar un poquito más. Pero en principio, entre más pegadas tengan los drenes uno a otro, más rápido se el drenaje y más rápido voy a alcanzar el porcentaje de consolidación que necesito. Este es un proyecto de Cotecar en Cartagena. Se construyeron drenes hasta entre 10 y 20 metros de profundidad, también terreno precioso. Y una derivación de esta técnica es lo que se conoce como consolidación acelerada por vacío. Nosotros le llamamos Menard Vacuum porque fue una invención de Menard en los años 80. De hecho, es un sistema que tenía una patente, nadie lo podía utilizar, pero hoy día es cualquier empresa podría utilizarlo, ¿no? Realizarlo. Nosotros decimos que no igual de bien, pero no se puede hacer, ¿no? Entonces, el gran cambio de esto es porque yo, en lugar de aplicar una precarga en el terreno, la superficie del terreno, mediante la colocación de material pesado que forme un terraplén, como vimos en el esquema clásico de consolidación acelerada con drenes, lo que intento hacer es colocar la precarga mediante la presión atmosférica que yo tengo en el peso del aire. Y eso lo logro generando un vacío en el suelo con bombas de succión de agua y de aire, ¿no? Obviamente necesito tener esta zona totalmente estanca. El suelo que rodea a los drenes verticales que he instalado pues es impermeable y eso me da la permeabilidad que necesito. La impermeabilidad que necesito. Y una membrana colocada en la parte superficial y anclada en una membrana por debajo del nivel de agua freática me permite tener todo este suelo de forma estanca. O una vez que lo tengo así, enciendo mi bomba y la presión que se va a generar arriba, a los lados y abajo, va a ser la presión atmosférica. Entonces es una ganancia enorme. A nivel del mar estamos aplicando la presión atmosférica se llevaban de 100 kilopascales, ¿no? O sea que eso equivale a tener 10 toneladas por metro cuadrado o 5 toneladas, 5 metros de altura de terraplén, que ya es un terraplén importante, ¿no? A lo mejor no logro el 100% de la eficiencia, no logro tener los 100 kilopascales, pero sí el 60-70% de esto, ¿no? Entonces tiene sus ventajas constructivas, sus ventajas de aplicación, o sea, pero también sus desventajas porque es un sistema un poco más caro, más sofisticado y requiere de cierta especialización, ¿no? En este esquema está pues, muy claro que se conectan la punta de todos estos drenes verticales a la tubería de succión
y a su vez a la bomba para acelerar el proceso. Entonces estoy interpretando que es más o menos el mismo principio de la consolidación acelerada, de la consolidación más el pasivo a la velocidad que llega el pasivo al proceso de consolidación. Ajá. En el otro proceso vi que hacían la instalación de los drenes verticales previo a la colocación del relleno de precarga. Así es. Pero no se veía si se instalaba una tubería para conectar estos drenes o simplemente sube por capilaridad el agua. El agua sube por capilaridad. Una vez que yo coloco el terraplén aquí, se genera un incremento en la presión total sobre el terreno, que esa de inmediato la siente el agua, es la presión hidrostática que sube. Y entonces ese aumento de presión hace que el agua se desplace hacia el dren y sube por capilaridad. Y a través de una capa drenante que generalmente se coloca entre los drenes y el terraplén, el agua se deslizaría hacia afuera, ¿no? Aunque no son cantidades tan importantes, no es un tema que se tenga que diseñar, porque el agua va saliendo poco a poco y de alguna forma se desaparece, ¿no? En el caso del sistema de vacío, la conexión entre los drenes, tal como está concebido el Menard Vacuum, el sistema de consolidación acelerada por vacío de Menard, la conexión aquí se ve como conectado de forma esquemática, pero realmente la conexión física no existe, sino se hace mediante una capa de material granular que tengo que instalar en la superficie, ¿no? Y entonces esa capa drenante será la conexión entre el dren vertical que viene del suelo y el dren horizontal que va hacia la bomba. Gracias. Y este es un esquema de cómo se ve, ¿no? Ya aplicado en obra, es una obra en Vietnam. Se obtuvieron, bueno, son 240.000 metros cuadrados tratados. Aquí se ve la zanja de estanqueidad que le llamamos, que es la que pegada en la superficie se ancle y toda la masa de suelo quede estanca y se produzca el vacío dentro de ella, y el sistema de monitoreo, ¿no? Y bueno, la siguiente, bueno, eso es todo, con consolidación por drenes. Después viene la técnica de columnas de grava y vibrocompactación, que es algo que tal vez conozcan, es uno de los sistemas que son más repetidos o se utilizan más en la práctica profesional. Y estos son sistemas que se puede aplicar tanto en terrenos cohesivos como en terrenos granulares, ¿no? En terrenos granulares estamos hablando más de una derivación tipo vibrocompactación, donde solo vibro el suelo y luego su densificación, y las columnas de grava son más en zonas de terrenos arcillosos, ¿no? Cohesivos. La secuencia constructiva de este tipo de mejoramiento del suelo es sencilla. Es una máquina potente que va ingresando la perforación hacia el terreno hasta una profundidad de diseño, y luego a través de un sistema de alimentación de grava se va colocando en esta barrena que es hueca, se va colocando el material de abajo hacia arriba hasta que quede el elemento completo. Nótese aquí que esto no es un elemento rígido, ¿no? Es una columna de grava, estoy añadiendo un material que está suelto y que puede obtener sobrevolúmenes importantes en las zonas donde el terreno es más blando o tiene una contención lateral pobre, ¿no? Aquí hay un video, no sé cómo se puede ver. Es un video simple pero ilustrativo de cómo es un proyecto en Canadá donde se está saliendo el vibrador. El vibrador es este sistema que tiene un motor excéntrico en la punta, no en la parte de arriba, porque hay sistemas que utilizan el vibrador en la parte de arriba y es poco eficiente en términos de vibración para poder penetrar en el suelo. Los vibradores que utilizamos están en la parte de abajo y se va generando por pasadas el hueco y la tolva que va alimentando la perforación que se está realizando, ¿no? Este sistema se utiliza, bueno,
tipos de suelo que hemos mostrado, y típicamente es excelente para disminuir los asentamientos y aumentar la capacidad de carga, ¿no? Este es un proyecto de Colombia, de Bonilla, Aragón, en Cali. Se hizo... se utilizó, como es un sistema, un elemento drenante formado por elementos granulares que no tienen adhesión entre ellos, es un excelente dren también, un poco como lo que veíamos como los drenes verticales. Bueno, realmente es un dren vertical que ante una deformación toma también capacidad de carga, y entonces en este caso se utilizó para eso, ¿no? Para lograr un drenaje acelerado de las arcillas que estaban en este aeropuerto. Y una parte, la parte de esta técnica que se utiliza en materiales granulares, tipo gravas y arenas, pues es la vibrocompactación, donde meto básicamente el mismo tipo de vibrador hasta la profundidad de diseño, y la pura vibración va generando el reacomodo de las partículas por donde voy pasando, ¿no? Generando estos conos de vacío que después tengo que rellenar con material de aportación, ¿no? Bueno, este ya es la aplicación de la técnica de vibrocompactación para Dubái, donde se hizo la Palma, estas islas artificiales, donde se colocaba relleno para ganar terreno al mar, y después se vibraba, ¿no? a través de este sistema. Esto que se ve es un tándem, ¿no? Ya es una todavía optimización más grande para lograr rendimientos más importantes, donde se colocaban 2 vibradores por máquina, ¿no? Necesita ya una potencia importante. La compactación dinámica, esta es la técnica originaria de Menard. Sí. Perdón, de pronto para aclarar, esas técnicas, esa segunda técnica de hidrocompactación se utiliza mucho para densificación, para evitar licuación de suelos granulares. Sí, es ideal porque la licuefacción, porque densifica y rellena, y además le da disipación de exceso de presiones de poros con las turbinas de grava. Exacto, lo que hago es generar la onda sísmica, digamos, previamente a la construcción de mi proyecto. Entonces densifico de una vez, ¿no? Sí. Los primeros eran los mismos quick drains que aparecen por ahí, ¿sí? El primer método. Así es, quick drains. ¿Esos qué tanto funciona para un problema de licuación? Pues es que a veces algunos artículos dicen que sí, otros que no, porque no alcanzan a disipar en poco tiempo el exceso de presión de poros de sismo. Hay controversia en ese sentido. Sin embargo, en Estados Unidos hay experiencias donde se ha llegado a demostrar que sí funciona. La verdad, yo personalmente no tengo ninguna experiencia en ese tipo de solución, pero sí le he llegado a ver. De hecho, le llaman drenes antisísmicos, anti-licuación, algo así. Y de hecho hay una compañía que los fabrica, argumentando que sí se puede. Y nosotros, Menard, como empresa en Estados Unidos, lo hemos usado bajo la especificación de ellos, ¿no? Yo la verdad no lo sé. O sea, yo pienso que toma tiempo, ¿no? Generar, o sea, la onda sísmica es repentina, y generar la disipación de la presión de poro tan rápido es complicado, es un tema controversial. ¿Qué volumen de agua alcanza a sacar cada tubito de esos, cada telita de esas, por unidad de tiempo? Es muy poco, la verdad no tengo el dato exacto, pero no pinta como dicen. Ahora en la prueba de vacío que estamos haciendo en las arcillas del Valle de México, lo vamos a medir, pero variará en función de la profundidad de la instalación del dren, del tipo de arcilla que tenga. O sea, cada arcilla es diferente, y de la estratificación que tenga, ¿no? Pero al final es poco, es poco. Sí, los caudales que da la consolidación
suelos que originalmente tienen permeabilidades de 10 a la menos 8 centímetros por segundo. Suelos caudales, aún en un proceso de consolidación rápida, por más de que tengamos wind drains o sand drains en una distancia de 1,50, pues son litros por segundo, ni siquiera litros por segundo. No, creo, sí. Estamos hablando de gotas por segundo. Entonces, Sí, eso es muy claro. diferente a los volúmenes tan grandes que hemos visto. Por ejemplo, casualmente la semana pasada estaba repasando una película en una conferencia, una película de la cantidad violenta del caudal durante la licuación en Niigata en junio del año 1964. Eso eran cientos de litros por segundo saliendo de un espacio Claro. de cada metro cuadrado. Sí, sí, Eso porque ya es- es repentino. Eso no lo manejan los wick drains. No. De hecho, los wick drains no son de origen, por eso lo presenté Sí, así, como para para arcillas. suelos cohesivos, Son impermeables. gotica Así por es. segundo. Así es. Perdón, una pregunta. ¿Qué diferencia específica hay entre la vibrocompactación y la Es vibroflotación? lo mismo. Es solo un término. ¿Sí? La verdad, no lo sabría. Vibrocompactation, sí. De pronto la marca, alguna bobadita adicional en el torpedo, en el diseño Tal del torpedo, vez. porque a la larga yo siempre comparto y es lo mismo. Pero la vibrocompactación, digamos, es un método seco. No Ya. utiliza agua. La vibroflotación Hay una- utiliza agua adicional. Porque del hay vibrador, un jetting porque tiene en un la jet punta, que sí. va cortando Sí, el suelo adicional. sí puede ser esa la diferencia, Ese que es al el final al final también es indistinto. A Yo la en larga, México, el principio es el mismo, pero Sí. dependiendo si el material permite el desplazamiento con agua a presión, sí, pues se utiliza agua, por eso se llama Y fue por eso por Sí. flotación, porque le están Inyectando. inyectando agua Sí. ahí. Debe Sí. ser. En Pero- cambio, en el de vibrocompactación no hay no, específicamente la no necesariamente, sí. Aunque yo lo he visto también al revés volteado, ¿no? O sea, vibroflotación sin agua y vibrocompactación con agua. Entonces al final se pierde un poco, ¿no? Pero no, bueno. Escuchando luego la explicación que diste de las columnas de grava, me parece que se utiliza para los mismos suelos cohesivos de baja resistencia y con potencial de consolidación, que es un material permeable que permite la capilaridad del agua. ¿Estos dos sistemas o métodos son equivalentes? ¿Se utilizan para los mismos tipos de suelos? No. O sea, al final el tren vertical prefabricado, simplemente es para generar la consolidación, no te da ninguna capacidad de carga adicional. Solo generas asentamiento o consolidación acelerada, porcentaje de consolidación no tiene. La columna de grava normalmente no la utilizas como dren, funciona como dren, pero no, el fin principal no es ese, el fin principal es aportar capacidad de carga y reducir asentamiento. Aunque funciona también para el otro. Un pilote flexible. Es una columna. sustituir el suelo. Sí. Claro, lo que Sí. Y el material son gravas fracturadas, pues. Sí. Sí, triturado. Sí. Que usan mejor triturado que. Así es. y es realista pensar. Claro, pero la ventaja del rodado es que el rodado se expande más, consolida más lateralmente. El otro tiene un interlocking Y entre ellos que no mismos. permite desplazarse mucho. Sí. Entonces, la grava redondeada Sí. tiene esa ventaja. Generalmente uno depende del material. Era una presión lateral mayor que Sí. la fracturada. Y al final de cuentas uno depende del material que tiene disponible en el sitio para poder Sí, hacer. pero debe ser más trabajoso la grava fracturada, Sí. desplazarla, ¿no? Sí. Ahora en terrenos con alto potencial de consolidación, me imagino que en el tiempo es factible pensar que se interrumpen esas columnas de grava. Quiero decir, hay un asentamiento, una porción de la columna de grava queda abajo y otra porción queda arriba, interrumpida por suelo. Que pierdan continuidad. Que pierdan la columna. No, es que porque todo se No, consolida. ellas se achatan, ellas se van acortando. Sí. De pronto se van, Sí. se van. y la idea es formar también una especie de capa de repartición en la parte superior. Entonces, va a pasar directamente a la columna y descarga al suelo. Entonces la consolidación tampoco es tan clara que se realice. La consistencia depende mucho del suelo de cortina, ¿no? Si es Sí. muy plano, pues Después, lo que hay que hacer es pruebas, ¿no? O sea, para asegurar que llegamos al objetivo, vale la pena hacer pruebas por la calidad de la grava, la compactación de la grava, o pruebas directamente
sobre un arreglo de columnas en superficie para ver si logramos el objetivo. Compactación dinámica es la técnica inicial de Menard. Louis Menard, cuando fundó Menard, inició con esta técnica, que es algo súper sencillo, y un poco para calibrar el presiómetro que había inventado. Y esta técnica se utiliza para suelos granulares, arenas y gravas en estado suelto. Y consiste en 3 pasos principales, bueno, 2 de hecho. Una masa en una grúa se levanta hasta cierta altura y se deja caer repetidamente en un solo punto, generando con la energía de caída que tiene esta masa, va generando ondas de cortante que reacomodan el suelo y lo llevan a un estado de densificación más alto, ¿no? Y esto se hace repetidamente en un mismo punto, en una malla previamente definida y aplicando una energía que se diseña, ¿no? El principio es tan sencillo como lo que se ve aquí, en un estado suelto, serían partículas acomodadas con gran cantidad de vacío entre ellas, y después de la aplicación de la compactación dinámica, pues estos vacíos se reducen, llevando a la arena o a la grava a un estado más compactado, generando un asentamiento en la superficie. Esto también sirve para el control de la licuación, ¿no? La licuación, una vez que tengo un terreno densificado, pues no se va a presentar. ¿Qué espesor se logran? Hemos logrado ¿Qué espesor se hasta 10 metros de diámetro. Y que no tenga construcciones vecinas, ¿no? Sí, ese es un problema. Sí, si lo vamos a hacer al lado de una casa. Sí, no. Además de que es molesto para la gente que vive ahí, puede dañar las estructuras. Y estos son, bueno, algunos ejemplos de México y Colombia. Esto es en Guaymas, Sonora, al norte de México. Este es un pequeño video súper simple, nada más para ver la técnica súper sencilla, donde se va subiendo la masa, la altura, el peso de la masa, la altura, el número de repeticiones se diseña, ¿no? Generalmente en un panel de prueba, y se ve como la arena es tan densa que la masa se incrusta, ¿no? Dentro del terreno. La sustitución dinámica, esta es una técnica más interesante que la compactación dinámica. La compactación dinámica tiene un uso extraordinario, ¿no? Pero tenemos que tener esas características: suelo totalmente, casi puramente granular, y tenemos cierta limitación en la profundidad. La sustitución dinámica es una extrapolación de la compactación dinámica combinado con columnas de grava. Entonces, yo lo que intento generar es columnas de grava súper densificadas con la misma masa, o con una masa similar. La masa realmente es diferente, que es una masa más punzonante. Voy golpeando esta columna de grava hasta tener una columna de grava compactada en toda la altura, ¿no? Se utiliza para profundidades máximas de 6 metros, no tiene una gran profundidad, no se puede lograr una gran profundidad de tratamiento, pero es extraordinaria para mejorar suelos en estado orgánico, ¿no? Como turbas, donde existe una degradación del material con el tiempo. Una columna de grava esbelta tiende a la expansión lateral, sobre todo cuando se le carga, ¿no? Y en suelos tipo turba, ese confinamiento lateral que puede llegar a tener se va perdiendo, ¿no? Por la misma degradación del material. Acá la ventaja es que las columnas que se generan con la sustitución dinámica son de diámetro suficientemente grande como para que la esbeltez no sea un papel importante, y entonces, aunque haya degradación alrededor, la columna va a permanecer estable, ¿no? Esto, la última experiencia que tuvimos fue, bueno, las experiencias que hemos tenido son en el Caribe, y la última fue en Cancún, en suelos que anteriormente estaban ocupados por un manglar. Entonces el terreno era totalmente orgánico, estaba mezclado, había mezcla de turbas, arenas, arcillas. Entonces aquí previamente se había colocado material, así se golpea.
Y las columnas de módulo controlado, la última técnica que voy a presentar de manera rápida, son inclusiones rígidas, tipo CMC, es la marca MENAR, columnas de módulo controlado, y esta es la técnica que se explota más a nivel MENAR porque tiene, aquí no la muestro otra vez, pero es la técnica que tiene una gran aplicación en la mayoría de los suelos, desde suelos explosivos hasta suelos granulares. Tiene rapidez, tiene una gran rapidez en la ejecución, logra controlar o aumentar la capacidad de carga de forma importante y los asentamientos se reducen también de manera importante. Exacto, aquí está la igualdad. Las inclusiones rígidas tipo MENAR son las columnas de módulo controlado, ¿no? Se utiliza un equipo potente como el que se ve aquí y una barrena de desplazamiento que llamamos. Una columna de módulo controlado, una inclusión rígida, es una optimización de las cimentaciones con pilotes. Yo tengo una cimentación, esto es lo que típicamente se piensa como solución para aumentar o para soportar una estructura, ¿no? Pilotes llevados hasta cierta profundidad y ligados estructuralmente a una losa de cimentación con traves, contratraves y espesores importantes para recibir las cargas que vienen de la superestructura. El sistema de inclusiones rígidas pues es algo mucho más flexible, donde necesito mayor cantidad de elementos. En vez de, por ejemplo, aquí 2, necesito 4 elementos, pero a una profundidad menor, porque hago trabajar el conjunto de suelo-columna. Trabajan en conjunto, entonces se vuelve una solución más flexible, pero que acomodada a los criterios de asentamiento y capacidad de carga que necesito, puede funcionar. No ligo estructuralmente las inclusiones a la losa, puedo tener una reducción en los espesores de la losa y puedo tomar la misma cantidad de carga, ¿no? Esta es la filosofía de las inclusiones rígidas. Pero en suelos finos como arcilla no genera ningún beneficio, o sea, realmente no hay, eso es un pilote, básicamente es un pilote que atraviesa el estrato blando y trabaja por punta en un estrato competente. Trabaja por punta. Pero la mejora, digámoslo, entre elemento y elemento, pues, ¿qué tanto se logra? La mejora... Para que tome carga, generalmente, o por lo menos yo he concebido en los diseños, es puentear las cargas entre elementos, ¿sí? Sí. Entre sus elementos rígidos, porque si pones carga sobre esa arcilla, supongamos que está entre pilotes y pilotes, se te puede deformar. Sí, una parte importante, lo voy a mencionar al rato, la capa de repartición, el diseño de la capa de repartición, que es la que al final hace trabajar el conjunto, porque al final estamos hablando de un mejoramiento de suelo. No tengo una arcilla como la tenía antes, pero con elementos incrustados, lo cual me limita las deformaciones y me eleva la capacidad de carga. Pero cuando uno ve sus sistemas, la concepción no es de que sea similar a un pilote, sino es un mejoramiento. Así o sea, se calcula es como una cimentación superficial que está sobre un estrato mejorado con un módulo de unas propiedades ponderadas por área o por volumen. O sea, no es el concepto de que haya pilotes, sino que hay un módulo mejorado. O sea, el civil con los pilotes no es tan así, como yo lo veo, como he visto que se calcula. Es decir, lo que toma la repartición, el elemento. Exacto, y clave es la capa de transferencia de carga para que trabaje como una cimentación superficial, realmente es una cimentación profunda. Exacto. Lo que intento decir aquí es que un sistema originalmente pensado en pilotes puede cambiar a un sistema con mejoramiento de suelo. Funciona de la misma. Pero eso este lado es una cimentación superficial sobre un suelo mejorado. Así es. Es eso. Bueno, ese es un artificio de estudio y de análisis, sí, pero a la larga, primero, no es estos pilares o estas inclusiones rígidas, no es precisamente para el caso de tener llegar a llevarlos hasta la punta con una gran capacidad, todo lo contrario, es para aquellos casos en donde no vamos a llegar con una gran capacidad de punta, sino que principalmente nos vamos a quedar por fricción. Pero sí hay una diferencia
Es decir, tampoco es el caso opuesto de decir que el suelo, toda esa masa de color habana que está allá, se mejoró sustancialmente en su rigidez, sino que hay una cuestión intermedia donde hay una proporción importante que la toman los elementos más rígidos y otra no tan importante, pero a la larga algo de ella viene los dos. Pero tampoco podemos decir que es que eso equivale a que el suelo se le mejoró y ahora tengo una cimentación superficial sobre un suelo mejorado. No, ahí hay una interacción entre todos esos cuerpos. Las inclusiones rígidas que tienen, por su mayor rigidez que el suelo, van a tomar más carga por cada metro cuadrado, por cada centímetro cuadrado, que cualquier centímetro cuadrado de la zona donde no hay inclusión. Entonces ahí hay una diferencial de toma de cargas, pero el conjunto de los dos termina. Por eso esto hay mucho de ensayo y error. Un método para tratarlo es trabajarlo como si fuera un suelo mejorado con un módulo equivalente. Esa es una forma de análisis. Sí, es un artificio. Pero se ha trabajado de las dos formas, o sea, se ha trabajado de punta, trabajando en estatus competentes, y los he visto en arcillas mejorando, digamos, los 6 primeros metros, los 7 primeros metros como una capa rígida. Sí. Sí, en las dos utilizaciones. En este caso, así como lo presento, es el suelo y las inclusiones trabajando en conjunto. Bueno, el suelo, las inclusiones y la capa de repartición trabajando en conjunto para poder tomar las mismas. Es como concepto, ¿no? Ahora, la capa de repartición, perdón, tiene que diseñarse para que yo pueda formar el arco que necesito para que la mayor parte de las cargas pasen directamente a la cabeza de las inclusiones y se distribuyan por fricción en las paredes de estas. Hay una parte que no voy a poder tomar, en la bóveda que se forma, este peso intrínseco de la capa de repartición va a pasar directamente a la arcilla y esa arcilla se va a deformar y va a generar fricción negativa también en las CNC. Ahora, esas inclusiones pueden tener o no presión, o sea, yo he visto, por ejemplo, que las hacen metiendo, por ejemplo, un concreto con una humedad baja y la van metiendo a presión y forman las columnas, ¿sí? Y la otra es que perforan y funden, como fundiendo un pilote, ¿sí? Lo he visto en las dos formas. Yo voy a presentar la forma correcta. Yo he visto el perforan como un pilote y lo funde. Puede ser, o sea, al final, si se logra un elemento de concreto con una probeta que va hincando y va expandiendo y va mejorando. Sí, puede ser. El tema al final pasa por los rendimientos de construcción, por el costo que conlleva. Y al final puede salir eso más caro que la misma solución con pilotes y la losa estructural que tenía originalmente, ¿no? O sea, pasa también el tema por el rendimiento que puedo obtener a nivel de ejecución. Bueno, esto es lo que hablaba. Nosotros a nivel mundial, no en México, Colombia o Latinoamérica, nos enfrentamos a soluciones originalmente así: un pilote prefabricado o construido en el sitio, que está ligado estructuralmente a una losa cabezal, ¿no?, que une todos los pilotes. Y esa solución la podemos transformar en una malla de CNC, de inclusiones rígidas, uniformemente distribuidas, bajo una capa de repartición y una losa optimizada, ¿no? Aquí pasábamos de una losa de 70 centímetros a 1 metro a una losa de 15 a 20 centímetros de espesor, donde no hay liga estructural. Esto es lo que típicamente hacemos, ¿eh? Y funciona. Y ahí la están las repartición, esa capa es granular. Esta capa es granular. Así es. Con geomática. También. Esto se puede diseñar con los materiales que hay en sitio, con la disponibilidad de recursos que tengan. Algo que quería comentar es que, a diferencia de las columnas de grava, que también sirven para tomar capacidad de carga y reducir asentamientos, es que estos elementos no tienen un cementante como lo es una columna de módulo controlado, que está hecha de concreto, ¿no? Concreto prefabricado, que llega con la olla al camión,
el sitio y se instala directamente, sino que puede haber una expansión lateral, que hablaba de, al colocar una carga en la superficie, pues esto tiende a bombarse, o si el suelo se degrada en el tiempo, pues esto aumenta, ¿no? Una inclusión rígida tiene esa ventaja también, ¿no? De que se mantiene en su sección constante a lo largo del tiempo. Y esto es un poco lo que decían, aquí una solución mixta entre CMC o inclusiones rígidas distribuidas uniformemente para tomar a través de una capa de repartición las cargas que vienen de una losa, o bien ligarlas directamente, bueno, no ligarlas, pero sí sustentar una zapata para la estructura de una nave o de un tanque o de algún elemento que yo tenga, donde vengan las cargas directamente puntuales, ¿no? Aquí tomo cargas distribuidas a través de la capa de repartición, las pongo sobre la cabeza de las inclusiones y aquí directamente a través de este elemento de cimentación las paso a los elementos de Perdón, regresando a su diapositiva de 3, donde se ve esquemáticamente más la capa de repartición con su espesor suficiente. Antes, ahí está insinuando esa diapositiva que usted quiere que toda la carga uniformemente distribuida se le vaya prácticamente a las columnas de grava. Así es. Eso sería lo ideal. Perdón, a las columnas de grava no. A las CMC, a las inclusiones. Todas se le esté yendo allá. Es lo mejor, pues sería lo mejor, porque yo descargo el suelo, evito la deformación del suelo y me quedo con la rigidez de... Entonces ahí en esa situación usted no está no está haciendo uso del beneficio de tomar carga, o sea, se convierte en un sistema de pilotes de fricción, No sería mejor donde es un sistema flexible, donde en vez de tener una losa rígida apoyada sobre pilotes de fricción, tienes un relleno haciendo las veces de losa flexible, descansando toda y mandando la carga exclusivamente a las inclusiones rígidas. Se convierte eso en una cimentación de pilotes cortos, largos o medianos de fricción. Puede entenderse así, por eso empecé diciendo que Karina empezó diciendo que los mejoramientos de suelo son una solución optimizada de cimentación. Puede ser que lo tomemos ya como una cimentación, realmente es un sistema de cimentación de pilotes de fricción donde no cuento con una losa que directamente estructural se apoye sobre los pilotes, sino que hay esa transición que me hace el trabajo con la suficiente flexibilidad para medio puentear un poquito los temas de asentamientos diferenciales que no sean tan fuertes y no sufra la losa tanto. Y la losa que está construida en la superficie cumpla con las necesidades estructurales que el proyecto demanda, ¿no? O sea, al final sí lo podemos considerar, es una solución de cimentación. Entre otras, porque a la hora que llegue la punta de cualquier pilote de estas, de cualquier inclusión, o todas las inclusiones, a llegar a un estrato extraordinariamente bueno, de alto contraste con los de arriba, ahí sí que menos va a participar el suelo que está entre ellas a actuar. Ese termina y puede haber, y hay fricción negativa arriba. Bueno, les cuento que también hay fricción negativa aunque los pilotes sean de fricción. Puede haber cosa que aquí se creía en Colombia hasta hace unos 20 años. Este es un sistema de pilotes, de cimentación de pilotes largos de fricción. Olvidémonos del tema de la fricción negativa, estamos salvados de la fricción. Error total, que se mantuvo durante 50 años. Ya se sabe que en pilotes largos de fricción hay que encontrar el plano neutro hasta donde hay que llegar con fricciones negativas. Solo que esa fricción negativa no afecta la capacidad de carga de los pilotes. Si seguimos pues a nuestro amigo Felenius con esa escuela tan debatida, pero que está cogiendo cada vez más fuerza. En México existió la misma discusión. Y al final podemos decir es una cimentación a base de inclusiones rígidas, pero lo seguimos llamando mejoramiento porque coloco una gran cantidad de estos elementos. Ya no son elementos aislados a cada 3, 4 metros o 5 o 6 metros, sino son a cada 2 metros, 2,50 y mucho más de 30. Así, sí, y pequeñitos. 30 centímetros, 20. Desde 28, que es lo que hace hasta 45. ¿Y el refuerzo es mínimo? ¿Es algo de refuerzo? Normalmente es concreto pobre. no se utiliza. Es concreto plano. En un caso normal no se utiliza. Hay ocasiones donde sí es necesario, sobre todo por cuestiones sísmicas. En
Sí, porque con sismo entonces se partiría. Puede ser, no necesariamente. Depende, sí, Depende otra- la aceleración sísmica. Así es. No, porque el cortante del suelo que él aguanta ahí, ahí se podrían cortar y Se viste. quedan funcionando, pero después para el otro sismo ya no. Porque Pues, ya quedan hay partidos. que revisarlo, es una condición que hay Pero que si revisar. tienes una capa rígida de longitud de 6, 7 metros, pues esa capa sísmicamente, pues no, si fueran largos, sí, de pronto. ¿De qué longitudes que son? ¿Máximo? Pues el récord es 50 metros, por eso. No, es como largo. Lo que es normalmente, sí, ahí sí es Había lo normal, normalmente del parque pequeña y los 8 parques. 20 metros. Entre 8 y 20 metros. Eran más cortos. No, pero no necesariamente, Edgar, no necesariamente los corta un sismo, todo depende de la longitud de onda que va subiendo. Sí, depende de la Porque si longitud la de longitud de onda. onda es muy grande, todo se mueve con él solidariamente y se salvan las inclusiones de la persona. Exactamente, la inclusión sigue los movimientos del suelo y entonces yo tengo que revisar, sí lo tengo que hacer, cuáles son las tensiones, los esfuerzos que se instalan dentro de la CMS y con eso juzgar si necesito reforzar o no. Hay veces que no funciona. Puedo controlar asentamientos, pero sismo no. El sismo cercano que tiene periodo .15 por la velocidad de una arcilla blanda de 100 te da 15 metros y si el piloto tiene 45 entonces le da 3 longitudes de onda en un piloto y lo parte en 2 sitios. Sí, puede ser. Hay que Hay que meterle un poquito de refuerzo por cortante. es una condición en el diseño. En la Ciudad de México, que es lo que una zona sísmica típica, ¿no? Se usan las inclusiones, hablamos de aceleraciones del punto 1G y no se necesita. Pero sismo lejano, ¿no? Que viene de la zona de Sí, subducción. al final En el peak ground acceleration, que es la aceleración a superficie, punto 1. Y no se necesita. Pero además la fuente es lejanísima, Es lejano, 450 kilómetros desde Sí, desde Guerrero. Guerrero hasta ahí. O sea, el periodo es de 2 segundos, ya eso, ya, mientras acá un sismo cercano es .2. Ya se hace más Así que aquí chiquito, tenemos ya. en Bogotá Pero tres el fuentes fondo es más chiquito. indiferenciadas. Pero, por ejemplo, la aceleración sísmica aquí, Acá es .15, .20, es roca, no, a nivel superficial, Pero a 10 kilómetros de distancia. ¿Cuál es la distancia, Edgar, de los sismos cercanos ¿no? para Bogotá? Son 15 kilómetros acá en Usme, acá al sur de Es que hay unas fuentes bien magnitud septentrionales. 6, 6.5, o sea, el periodo del sismo de .15, .20. Después, y para depósitos de menos de 50 metros son complicados. Y si le mete pilotes de estos, sin refuerzo los va a partir. Si bien el sismo de subducción del Pacífico va a ser similar a México, no hay problema. sí. Pero para sismos cercanos. Hasta Superficiales. aceleraciones del terreno de punto 2, punto 25, aceleraciones, ¿no? Punto 25G. Normalmente un elemento, una cementación, una inclusión de 40 centímetros a 20 metros de profundidad, está bien. Es como el límite. De 40 centímetros de 40 diámetro. centímetros, porque también influye el diámetro. 20 metros. Sí, así es, más o menos. Después hay que revisar cada caso, ¿no? La revisión de estratigrafía, si hay lentes rígidos de arriba, se revisa y se juzga. Si no, se coloca acero de refuerzo. Complica un poco más el proceso, pero no retrasa, ¿no? O sea, se va haciendo de forma secuencial y se logra. Para reforzamientos de cimentación de edificios hay limitaciones, ¿cierto? En cuanto a espacio para trabajar ese tipo de... Ah, sí, sí. Pero ¿Qué altura tienen los equipos para...? como 25 metros, Sí, o sea, casi lo que puedes bajar. no lo podría, no me pongo un sótano. Y Johan va a hablar un poco de la parte constructiva. Yo nada más voy a mencionar que se hace básicamente en 3 pasos, ¿no? Como nosotros lo hacemos, como hemos visto que es lo que da un mejor rendimiento en cuanto a construcción, porque es un mejoramiento, vuelvo a repetir, masivo. Necesito generar muchos elementos en poco tiempo y que lo que da la mejor calidad en ejecución. O sea, yo Menad, cuando realiza la obra, entrega una fichita por cada CMC. Dice, esta es tu inclusión, aquí está el perfil y esto fue lo que hicimos. No es un elemento que ya no ves y ya no sabes cómo quedó, ¿no?
Entonces se baja con un equipo potente, con un pull down fuerte, baja la barrena hasta cierto nivel, hasta el nivel de diseño, generando desplazamiento lateral por la barrena que veíamos que no extrae terreno, sino que lo empuja alrededor. Punta cerrada, punta cerrada. Es una punta con, sí tiene algunos dientes, una tapa al fondo para que no entre el terreno, porque la barrena es hueca. Y una vez que llego a la profundidad de diseño, levanto la barrena al tiempo que voy depositando el concreto a través de una bomba, del concreto que ya viene premezclado, de la bomba, de la planta, a presión, y voy depositando el concreto a la vez que voy subiendo la barrena, hasta cuando extraigo la barrena tengo el elemento completo. ¿Qué presiones usan? Así es. Aquí está la punta. Este es un diseño especial realizado por Menard durante años, donde se tiene una punta con aspas que rompen el terreno, que logran hacer la perforación. Aquí hay una tapa para evitar que entre el terreno en su interior. Estas aspas que desplazan el terreno, y luego una helicoidal a la inversa que evita que suba, que el material excavado suba a la superficie, y el diámetro lo define esto, este diámetro de la barrena. Y aquí un par de videos, como explicaba anteriormente, necesito generar una gran cantidad de elementos en poco tiempo para lograr un mejoramiento masivo. La idea del video es mostrar que es rápida la ejecución. Aquí se está generando un elemento a 15 metros de profundidad, se ve desde que empieza la barrena a bajar. Y el otro video que nos gusta mostrar es este, donde va saliendo la barrena. Aquí ya bajó la barrena y va subiendo, y aquí ya está extrayéndose la barrena del terreno. No hay depósitos, no hay desechos en la superficie. La plataforma quedó totalmente parada, totalmente limpia. Y algo pasó. Ahí está. Y no se generan desechos en la superficie, y se logra el colado hasta el nivel de la plataforma de trabajo para asegurar la continuidad de todo el concreto. ¿Qué diámetros manejan? Desde 28 centímetros hasta 40, 45. Típicamente 30-40. Hay diámetros comerciales, ¿no? 30-40 es un número razonable, porque eso también influye en el espaciamiento, ¿no? En el diseño del espaciamiento. Ahí fue que se le sobró mucho concreto con respecto Ese video fue grabado expresamente para mostrar la limpieza de la plataforma, y sí, demostrar que el concreto se tiene que rebosar un poco sobre la plataforma, después se va ajustando en la hora para asegurarle que hay continuidad en el elemento. Esto se va monitoreando en tiempo real desde la cabina para asegurar todos los parámetros, ¿no? Está exagerado. Normalmente en una producción ya masiva no se deja así, ¿no? Ese es el primero, es de prueba ese. Sí, era para hacer el video. Entonces, resumiendo los pasos: una plataforma de trabajo que se necesita tener para el equipo grande, se construyen los elementos, pueden estar apoyados en el estrato competente, se completa la plataforma para tener una capa de repartición suficiente para hacer el arqueo, y luego se construye, ¿no? Típicamente cargas de almacenamiento, o sea, una carga distribuida en superficie, cargas puntuales para tomar la descarga de la estructura, cargas distribuidas solamente para tanques, son cargas importantes. Esto se usa sobre todo para estructuras de los abanicos de los generadores de generación eléctrica por eólicos, o para soportar grandes pesos de terraplenes, y esto ayuda también a la estabilidad, disminuir la falla. Y bueno, ya. Después quería mostrar algunos ejemplos. Este es un ejemplo de Colombia, en Barranquilla, que es el proyecto Ultracel,
¿Qué es para qué? Es para un domo para almacenamiento de clínica, de ultrasonido. En esta alternativa inicialmente estaba diseñada con pilotes y se diseñó una alternativa con inclusiones rígidas que representó un ahorro de aproximadamente 10-15% con respecto a la alternativa inicial con pilotes. Las cargas eran muy altas, la máxima correspondía a 570 kilopascales, sin embargo se logró con inclusiones rígidas, pues fue un éxito. ¿A qué profundidad las inclusiones? 20 metros aproximadamente. 15 y 20 metros. Porque hay unas que están más profundas, hay un foso en la parte inferior. Que esas inclusiones sí tienen refuerzo, pero el resto en el perímetro no, y esas van a vencer con eso. Además la carga era muy variable, la carga de almacenamiento como se ve en ese esquema. Una pregunta, la capa granular, digamos la de transición, digamos que uno lo que busca es que efectivamente la como que... ¿Y qué espesores promedio maneja? Esa capa. De 3 metros, digamos, espaciamientos de 3 metros, ¿no? Más o menos 1 a 1. La pregunta, al final del día, ¿qué tanta carga tomen las inclusiones? Depende de la relación de rigideces con el suelo. Exactamente. Pero entonces hay dos cosas. A nivel de diseño, ¿ustedes cómo lo conciben? ¿Como un mejoramiento ponderado? O, como lo mostraste en la diapositiva, que más del 70-80% va hacia el elemento y sería simplemente un piloto. Entonces, a nivel de diseño, ¿qué concepto hay? Y ya a nivel de residuo, porque digamos en inclusiones similares yo he visto que se hacen pruebas de carga al elemento. Para efectos de residuo, ¿prueban el elemento como un piloto en una prueba de carga normal? ¿O prueban un área más grande que permita determinar si hay un trabajo del suelo y del elemento o una proporción de la rigidez que coja carga? Las pruebas se hacen para verificar los modelos de cálculo. O sea, a veces el cliente tiene mucha inquietud cuando es una técnica a veces nueva para ellos, si se asustan y dicen, no, hay que hacer las pruebas y lo hacemos. Y nosotros nos sirve para verificar nuestro modelo de cálculo y sobre todo si el proyecto se va a extender. Y puede ser una carga puntual, así como una carga estática en pilote, con un gato, una estructura de reacción y aplicar la carga directamente a la inclusión, o bien una plancha, que es más complicado, y ponerle sobrepeso a ella para verificar efectivamente el trabajo en conjunto, ¿no? De los elementos. Y un poco por responder, me lo salté, por ir rápido, es que se nos acabó el tiempo. Generalmente hacemos análisis haciendo la homogenización del suelo, siendo la relación de rigideces, poniendo un suelo equivalente, o realmente metiendo en elementos finitos, los elementos placa de cada elemento, la separación que correspondiente y con el cambio de rigidez en la profundidad. Y siempre hacemos un modelo axisimétrico que nos da esa relación de paso de carga al suelo a la inclusión, ¿no? Yo genero un modelo un modelo axisimétrico, donde pongo la inclusión en el eje, a la mitad, si es una inclusión de 30, 15, número 15 centímetros de diámetro para acá, y acá la mitad del espaciamiento, ¿no? Si yo tengo estas inclusiones a 3 metros de separación, o de aquí a acá, y la sobrecarga que tengo. Mi rigidez de la capa de repartición, que dependerá del grado de compactación o del tipo de material que tengo, y los estratos con las propiedades del suelo, propiedades de deformación que tiene el suelo. Y con ello verifico los asentamientos que se producen en toda la altura del modelo y cómo se distribuyen los esfuerzos. Estas son gráficas típicas, ¿no? El asentamiento va variando, en la inclusión es prácticamente el mismo, porque el elemento es tan rígido que casi no se deforma en toda su altura. Pero el suelo efectivamente tiene una variación en el asentamiento, ¿no? Sin embargo, si yo veo aquí, mi asentamiento es rojo, prácticamente es el mismo, ¿no? Lo cual me indica que el asentamiento en la superficie es prácticamente el mismo. Yo tengo poco asentamiento diferencial a la mitad de la separación, la otra mitad será exactamente igual. Y la distribución de esfuerzos, al contrario, ¿no? El suelo queda descargado
estoy logrando el arqueo completo. El suelo prácticamente queda descargado en azul y la inclusión es la que toma los esfuerzos que vienen de la superficie. Más o menos lo que explico. Después hay modelos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, lo que se necesita. Esto es raro, pero a veces para comprobar un hecho. Y bueno, solo para acotar, aquí el dibujo o esta muestra el estrato portante con toda intención de forma variable, ¿no? O sea, gracias al sistema de monitoreo del equipo puedo detectar cuándo he llegado al estrato portante y ahí detener la inclusión. No vale la pena generar un elemento de esta longitud aquí y acá. Aquí estoy pasando excesivamente el estrato portante. No necesito anclarme a 2 o 3 metros, ¿no? Con el equipo detecto que ya llegué, meto 50 centímetros, 1 metro más. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, este es un ejemplo más reciente, ¿no, Karina? Sí. Con hasta 195 kilopascales, ¿no? De carga en la superficie y no sé qué problema El anterior era interesante también. Ah, perdón. Estos fueron tanques de almacenamiento de crudo que se hicieron en Puerto Bahía, en Cartagena. Con inclusiones rígidas se realizó el mejoramiento de suelo en todos los tanques y tenía una particularidad ese proyecto, es que teníamos un estrato de turba muy blando y este método se ajustó muy bien al suelo y a las diferentes cargas que teníamos. Y el siguiente es una bodega de almacenamiento de fertilizantes que hicimos hace poco. No fue nuestro diseño, simplemente realizamos la ejecución en un bodega cerca a Buga para las bodegas de Yara. Bueno, entonces, como conclusiones, podemos decir que un sistema de mejoramiento de suelo, al final, no solo es un sistema de mejoramiento de suelo, sino una solución optimizada de cimentación. Puede tener aplicabilidad o no, pero si la tiene, puede convertirse en un sistema, una solución de cimentación. Hay técnicas que cambian las características del terreno, lo hacen más competente en sí, como la compactación dinámica o la instalación de drenes verticales generando la consolidación, o puedo generar un suelo que mantiene sus características pero que está reforzado, ¿no? Como es el caso de las inclusiones o las columnas de grava. Y bueno, dependerá el método que elija, pues el tipo de suelo que tenga, evidentemente, de las cargas que se van a colocar en la superficie, de los tiempos de obra. A veces 2 técnicas pueden ser aplicables, como la de los drenes, que tienen un estrato cohesivo, pero esperar el tiempo de consolidación me impide cumplir con los programas de obra, entonces muchas veces se pasa directamente a un sistema de CMC o de columnas de grava. Y del costo, ¿no? O sea, muchas veces la experiencia que tenemos es un sistema de pilotes cuando utilizamos estructuralmente una losa, cambia fácilmente a un sistema más flexible de inclusiones rígidas. Y bueno, pues la primera parte. No sé si quieren hacer un receso o seguimos. Sesión teníamos programado ver un esbozo general de los trabajos de mejoramiento de suelos que se están haciendo para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es algo que hemos vivido muy de cerca en los últimos años y queríamos compartirlo, ¿no? Aquí, aprovechando la oportunidad. Entonces, pues el proyecto es el render del proyecto final, la terminal del nuevo aeropuerto, que va a incrementar la capacidad del actual que está ya sobrepasada, ¿no? Es un proyecto magno, es un proyecto súper controversial a nivel social, a nivel económico, a nivel político, pero al final es una necesidad apremiante que tiene que realizarse, ¿no? Entonces, estos son los generales del proyecto. El cliente directo pues es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de
México, de la República Mexicana, a través del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, ¿no? El proyecto pues, es el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La construcción está planeada para realizarse desde el año pasado hasta el año 2022. El año 2022 será la fecha en que el primer avión despegue en este aeropuerto. Hay arcillas blandas, como las que hay en el Valle de México, típicamente hasta 50 metros de profundidad. En las especificaciones hay consolidación acelerada como técnica de mejoramiento de suelos. El proyecto lo hizo un grupo formado por 2 empresas mexicanas y una holandesa, Royal Asconi, que se llama el grupo Tasana, que son lo que llaman el ingeniero maestro, ¿no? El que estudió el proyecto, hizo los cálculos y es lo que se está realizando en la actualidad, con técnicas que iban desde drenes verticales prefabricados, los que vimos en la presentación anterior, hasta técnicas de consolidación por vacío y inclusiones rígidas. La superficie total del predio son 5.000 hectáreas y bueno, hubo un año, el año 2014-2015, que se dedicó a hacer pruebas para las diferentes técnicas de mejoramiento que pueden aplicarse como solución, más 7 años que se espera que se lleve a cabo la construcción de la totalidad del aeropuerto. El sitio del aeropuerto es aquí, la Ciudad de México es esta mancha que se ve aquí, bueno, aquí está la división política, realmente la mancha urbana abarca todo lo que se ve así, aquí. Aquí no hay gente, realmente, es todo esto, la mancha urbana. En este terreno que estaba desocupado en la propiedad del gobierno mexicano, en el municipio o ciudad de Texcoco de Mora, al norte, nororiente de la Ciudad de México. El aeropuerto actual, para tener una idea, está aquí, ¿no? Dentro de la ciudad. El nuevo, este se cancelará y se construirá el nuevo aquí, ¿no? Con 10 capacidad. Muestro estas imágenes que son interesantes para entender un poco la geología y la estratigrafía del Valle de México. Esto es antes, ¿no? Antes de que el hombre pusiera su pie. El valle era una cuenca que rodeada de montañas donde se inundaban, ¿no? O sea, todo esto que se ve en azul era un lago, existía un lago. En la época que llegaron los españoles a conquistar a los mexicas, los aztecas, la ciudad había sido construida en un lago, ¿no? Después se fue desecando, hoy día hay pocas zonas ya realmente con tirantes de agua, pero aquí se ve perfectamente que pues el predio está dentro de la zona tal cual del lago, ¿no? Lo cual le da unas características geotécnicas de material súper blando, ¿no? Entonces es todo un reto geotécnico. La Ciudad de México tiene ese reto durante toda la época moderna, se han tenido que resolver problemas, realmente problemas complejos de deformación de suelos y de asentamientos que se han ido resolviendo con el tiempo, se ha adquirido bastante experiencia en ese tema y bueno, viendo México y Colombia, esta es la Ciudad de México y aquí está Texcoco, ¿no? Estos son números generales para darnos una idea de cómo está el proyecto. Esta es la terminal con 68 posiciones, 95 puertas, 743.000 metros cuadrados. No sé con relación al de Colombia como pero en principio será el más grande de Latinoamérica, ¿no? Y será un punto clave para cambiar de una línea a otra o viajar de un país a otro. Y bueno, estos son números, ¿no? Trabajos previos y pruebas que se realizaron. Como digo, hubo una fase de estudio. La Universidad Nacional de México estuvo estudiando durante varios años el proyecto, hasta llegar a un punto en que había que proponer soluciones, ¿no? De cimentación. Si el gobierno había decidido por muchos temas instalar el aeropuerto en una zona tan complicada geotécnicamente, era la mejor solución, digamos, políticamente o socialmente o económicamente, ¿no? No se está
colocar un aeropuerto muy lejano de la ciudad, sino es accesible relativamente de forma rápida. Entonces al final se decidió en esa zona y entonces pues los ingenieros mexicanos y la gente extranjera involucrada hizo varios estudios y propusieron varias técnicas de mejoramiento de suelo a probar para cimentar las pistas o para sustentar las pistas de este aeropuerto. No la terminal, sino las pistas. Entonces, en su momento fuimos invitados, una empresa, la más grande de México, ICA, en su momento, ganó la licitación de la construcción de las pruebas y nos invitó a nosotros a participar como Soletanche MENA en la construcción de 3 paneles de prueba. Panel de prueba con precarga, con drenes verticales. Se instalaron drenes verticales a 27 metros de profundidad. Un panel de prueba con drenes de arena, o sea, no los drenes verticales que mostré hace un momento, que es el núcleo de plástico con el forro de geotextil, sino realmente columnas de arena instaladas hasta también 27 metros de profundidad que permitían el desagüe del agua que estaba atrapada en la arcilla y con una precarga, y un panel de prueba de inclusiones CMC. En este caso, las inclusiones se especificaron con extracción de material. Después se dieron cuenta que existía la barrena MENA y dijimos, una lástima que no lo hayamos propuesto así, porque esto implica necesariamente la recolección del material después, ¿no? Con la barrena de desplazamiento, pues este trabajo se elimina y realmente los suelos son tan blandos que no hay diferencia en capacidad del equipo para utilizarse, ¿no? Por otro lado, hoy día todavía estamos realizando un panel de prueba que se nos pidió. Esta fue una licitación aparte, la ganamos directamente como MENA y Soletanche Bashing para el grupo aeroportuario, que es la prueba de consolidación por vacío, que es un sistema que se requiere para el perímetro de la terminal. Voy a explicar después por qué. Y esto está ahora mismo en ejecución. Es algo que nos cayó como regalo, digamos, porque podemos probar una técnica tan sofisticada como es el vacío en unos suelos tan complejos como son los de la Ciudad de México. En México nunca lo hemos hecho, y menos en la Ciudad de México. Entonces, a nosotros nos sirve como experiencia saber qué es lo que va a pasar, porque hay cálculos teóricos, pero muchas veces la realidad supera la teoría. Entonces nos da gusto tener este tipo de proyectos. Cuando estén en México los invitamos cordialmente a los resultados. Y el panel de prueba de excavación, ¿no? Son arcillas súper blandas, que el tema de excavar estas arcillas para construir un cajón de cimentación, una estructura de concreto a 5 metros de profundidad, es todo un tema, ¿no? No es una cosa que sea fácil de realizar. Entonces, el ingeniero maestro, ante esta preocupación, el ingeniero maestro de la terminal, que en este caso es la compañía ARUP, decidió hacer un panel de prueba y con base en ello definir qué hacer, ¿no? Al final la conclusión no fue tan clara, pero también lo realizamos, ¿no? Como Soletanche. Después, actualmente estas son las partes del aeropuerto que se están ejecutando: el edificio terminal con la excavación y la construcción de la losa de fondo, la pista 2 y la pista 2 y la pista 3. ¿Por qué no la 1 y la 2? No sé, pero la 2 y la 3. Y la torre de control, ¿no? Son los trabajos que actualmente se están realizando y que, teniendo esto, en el 2022 podrá operar. Entonces, voy a platicar un poco del mejoramiento que ya realizamos para la pista 2 y que, bueno, volvemos al esquema tradicional, ¿no? Tenemos en la Ciudad de México arcillas hasta 30 metros de profundidad, después viene una capa dura y luego 20 metros más de arcilla blanda. El terraplén, al final, según lo que nos explican, solo les importa controlar los asentamientos
que se producen en la primera formación arcillosa, que es la más superficial, hasta 30 metros, con los drenes, acelerando su consolidación con los drenes. Entonces, como vimos, pues hay que instalar una malla de drenes verticales prefabricados en esta arcilla y colocar una precarga que se dejará 6 meses. Si no colocáramos los drenes y pensáramos en una solución de precarga, pues ocurriría esto, ¿no? Yo coloco la precarga y el agua que está atrapada en la estructura atómica de la arcilla tendría que escapar hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Lo cual es un proceso de consolidación que lleva años. Ahora instalo los drenes, entonces al aumentar la presión del poro en la masa de suelo, pues le doy movimiento al agua, fluye horizontalmente, que es más fácil fluir el agua horizontalmente en la arcilla que se va depositando en estratos horizontales, y encuentra el dren y sale rápidamente, ¿no? Entonces se genera un esquema de este tipo donde genera una consolidación, una deformación como la que se ve aquí, se llama de suelo que tendríamos que mejorar. Tenemos que meter 15 equipos, 15 mástiles trabajando al mismo tiempo durante día y noche para mejorar una superficie de 3.063 metros cuadrados, ¿no? Al final son 33 millones de metros lineales de drenes, ¿no? Que es una obra monumental. O sea, hoy día esto es el récord de MENA, ¿no? Se tenían 30 millones como récord de instalación en Hamburgo, pues tienen 33 millones. Hay una en Egipto que parece ser 90, pero hoy día es un récord. Entonces, el cliente, nosotros no ganamos la licitación de la construcción de la pista, fue una empresa mexicana que la ganó, que va a hacer la construcción de todo. Nosotros solo fuimos subcontratados para realizar la instalación de los drenes verticales. Tenemos que traer drenes de todas partes del mundo, equipos de todas partes del mundo, y realizar la instalación en tiempo récord, ¿no? El proyecto es la pista 2, había 2 pistas de licitación, nosotros solo fuimos adjudicados con la 2, como la 3 están atrasados, entonces seguramente tendremos una parte de la 3 también, y se están agregando plataformas, ¿no? Empezamos a finales de 2016, terminamos el mes pasado. Vamos a tratar las arcillas blandas, el espesor realmente es de 50, pero estamos tratando hasta 27, ¿no? La primera formación arcillosa que explicaba. Entre 16 y 27, porque el terreno es tan grande que también ya hay variación de los estratos, ¿no? No es un predio pequeño donde puedes considerar que no hay una variación de los estratos de los depósitos profundos o de la capadura, sino que realmente hay una diferencia entre la pista mide 5 kilómetros de largo, entonces entre el kilómetro 0 y el kilómetro 5 ya llega a haber diferencias, ¿no? Y como pasos, lo que se hizo fue la empresa Coconal, la que nos contrató, primero instaló una capa, un geotextil sobre el terreno natural que existía, que era el fondo del lago de Texcoco, e instaló una capa de 50 centímetros de material granular que se conoce en México como tezontle, que es una piedra volcánica súper porosa, súper ligera, sus características de poco peso ayudan al proyecto, ¿no? Aportan poco peso y solo sirve para instalar la plataforma de trabajo, ¿no? Como primera fase fue la instalación de 50 centímetros y luego una segunda de 50 centímetros más para tener una plataforma de 1 metro donde los equipos ya eran capaces de circular sin tener ningún problema. Porque en las fases de prueba anteriores se vio que con 50 centímetros de esta capa granular había grandes deformaciones con el paso de los equipos, entonces decidieron aumentar el espesor a 1 metro, ¿no? Entonces sobre este metro de plataforma de trabajo llegamos con los equipos y se instalaron los drenes verticales, ¿no? El equipo es una excavadora potente,
de más de 45 toneladas, donde se instala el mástil que tiene un mandril y el dren, ¿no? Que viene empaquetado de forma circular, que se coloca aquí, se sube, se mete al mandril y se instala, ¿no? Como habíamos dicho, como máquina de coser. Y así es el arreglo, ¿no? Al final los drenes están a 1,25 metros de separación en una malla triangular. Este es el arreglo que el ingeniero maestro definió para poder lograr un asentamiento de 2 metros en 6 meses. 2 metros en 6 meses, así es. Después viene, una vez que nosotros terminamos, que ya lo hicimos, viene la instalación. Atrásito de nosotros venía la instalación de la precarga. Se instaló 1 metro de tesontle adicional y luego 2 metros y luego una capa de 1 metro y luego otra capa adicional de basalto, ¿no? Que es una roca también de origen ígneo, bueno, de origen volcánico, que es pesada, ¿no? De más de 2 toneladas por metro cúbico, que funciona para generar el peso necesario para lograr el asentamiento. Entonces, al final los 2 metros de asentamiento están ligados a la magnitud de esta sobrecarga que voy a colocar, y los 6 meses de consolidación están ligados a la separación de los drenes que se definió. El ingeniero maestro debió haber jugado con estas dos variables para definir el asentamiento, y más que el asentamiento, el grado de consolidación que necesitaba en el suelo para después poder soportar la estructura de la pista sin tener asentamiento. Y la idea era dejar ese material ahí, ese material granular, una vez o lo tenían que remover. Lo que se remueve es la precarga, estos 2 metros, sí. Dependiendo del nivel final que se alcance, sí. Habrá que retirar una parte, al menos, bueno, más de 1,50 m, que calculo. Pero parte de la precarga se quedaba ahí. Lo que se dio. Lo que sirvió hace que son los residuos. Sí. O sea, que son la plataforma de trabajo de 1 metro, más el tesontle, ¿no? Si se hunden más, pues más. Y después tendrían que quitar 2, pero están pensando que tal vez no sean 2, sino unos 50. Pero sobre eso ya construyen la pista. Bueno, entonces son 6 meses. Actualmente esta es la vista actual, tal vez a 3 semanas de diferencia, de cómo ya se ve la instalación de la precarga, ¿no? La época de los drenes, de la instalación de los drenes, uno se paraba en medio del predio y es súper extenso. Se veía como Marte, ¿no? Si estuvieran operado en Marte, todo rojo, y las montañas. Y esta es la parte que correspondía a las plataformas pista 2. La parte en verde, la zona donde se instaló realmente los drenes verticales, donde se está instalando la precarga. Otro contrato incluía la instalación de drenes y precarga en esta zona, que es la que está actualmente en ejecución. Van a salir otros temas por aquí, tal vez la pista 6 está haciendo otra dependencia del gobierno, y el vacío, la técnica del vacío la están pensando para instalarla alrededor de la terminal en esta franja blanca, que es una zona donde por temas de actividad constructiva no se podría instalar la precarga. No puede llegar con el metro de tesontle y luego los 2 metros de basalto, porque actualmente están excavando para hacer la losa de cimentación aquí. Entonces, si llega alguien y coloca la precarga aquí, pues necesariamente tengo que tener un talud que va a invadir la zona de trabajo cuando esté construyendo el terreno. Entonces, el ingeniero maestro pensó en instalar vacío aquí. Que la ventaja de esa técnica, como vimos anteriormente, es que no necesito la instalación de la precarga, sino utilizo la presión atmosférica. No hicieron la edificación para pilotes. Sí, así es.
la edificación. Este es lo que llamamos en México cajón de cimentación, que es una estructura enterrada de concreto rígido, que eso da el beneficio de estar flotando, pero adicionalmente se le colocaron pilotes de fricción. La capilote. Así es. Prefabricados. Pilotes prefabricados. Prefabricados. Eso está actualmente en ejecución. Nos toca como mañana. Pero esperemos después de la prueba va a salir la licitación de esta técnica de vacío y esperemos poder tener un buen número, ¿no? En ese sentido. Entonces se atacó por zonas, diferentes equipos en diferentes zonas dependiendo de los tiempos. Gran parte de la necesidad de nuestro cliente era: yo te traigo el tesontle rápido, o sea, yo puedo mover recursos para traer el material rápido, entonces tú tienes que avanzar rápido también. Entonces íbamos carrereados, mientras ellos avanzaban y colocaban el tesontle, nosotros veníamos acá atrás y ellos venían acá atrás colocando ya el tesontle final y la precarga. Eso en algún momento la verdad nos alcanzaron, tuvimos que meter más equipos y continuar. Entonces, el inicio de los trabajos fue en enero de 2017, al inicio del año. Terminamos hace el mes pasado, 2017, con 33 millones de metros lineales instalados, con una producción mensual pico de hasta más de 7 millones de metros lineales. ¿Con cuántas máquinas? 15. No sé si hubo algún momento en que estuvieran las 15 trabajando al mismo tiempo, que siempre había algo, ¿no? O sea, se rompían, tal vez eran 14 un día completo, no sé si, pero bueno, al final es eso. Y no fue fácil, el arranque fue complicado porque, bueno, Johan estuvo ahí en algún momento también. El arranque fue complicado porque era la llegada de los equipos, la formación de la gente. Parece una técnica sencilla, pero la gente tiene que saber bien qué hacer y en qué momento tener la herramienta adecuada, y eso lleva un tiempo de preparación, una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces a los 3-4 meses estábamos ya teniendo las producciones necesarias para acabar en tiempo. Aquí está, son hasta 16 excavadoras de 45 toneladas, 16 por si una se echaba a perder, tener la oportunidad de poner el mástil. Tenemos 15 mástiles con capacidades de hasta 30 metros de profundidad. El sistema de inserción del mandril para bajar el tren, pues es una técnica que se ha desarrollado. Bueno, hay empresas que han desarrollado este tipo de sistemas con el motor abajo, que es de doble tambor o algo así, la verdad no lo sé muy bien, pero tener el sistema de donuts, este es el mandril, lo que entra al suelo y que al interior lleva el tren, que tiene este sistema de donuts que engranan en este sistema de engranaje que va conectado al motor, ¿no? Y eso le da una capacidad de velocidad. Al final se necesita la foto del proyecto, ¿no? Aquí todavía no se tenían todos los equipos, pero se tomaba foto. Y es lo que decía, ¿no? La zona roja, acá todavía no empiezan, y las montañas abajo, ¿no? Y ahora el tema, el proyecto que platicaba de mejoramiento con vacío. Este es, como lo platicaba, es un sistema que tiene ventajas con respecto a la precarga, porque se pueden aplicar cargas mayores. O sea, este es el sistema de precarga, donde si yo necesito aumentar el valor del asentamiento o el porcentaje de consolidación, como lo explicaba, pues necesito aumentar el valor de la magnitud de la carga que voy a colocar. Entonces no siempre se puede realizar, estamos hablando de terrenos blandos, entonces colocar un terraplén demasiado alto puede originar esto, ¿no? Entonces se pensó en esta técnica del vacío, ¿no? ¿Cómo concebimos nosotros el diseño de un sistema de vacío? Es haciendo
usamos la analogía de la bolsa de café, del paquetito de café, que es un paquete de café con una bolsa impermeable, con los granos de café adentro, obviamente, y donde se envasan al vacío, ¿no? Yo coloco la bolsa y luego succiono para pues, transportarlo, ¿no? Entonces, al yo generar esa succión, hago que todos los granos de café se aprieten entre ellos de una forma con una magnitud de la succión igual en todas las direcciones. Es un efecto isotrópico, ¿no? La presión de poro que genero, o la succión que genero dentro de la bolsa de café sería equivalente a la succión que yo estoy generando con las bombas de vacío en el suelo, y el aumento de esta succión va a ser equivalente al el esfuerzo efectivo que tengo que aumentar en el suelo. El aumento del esfuerzo efectivo es lo que nos produce la consolidación. Ese es el principio del vacío. Obviamente tengo que partir de una zona impermeable de todo alrededor para yo poder juntar a los granos de café entre ellos. Aquí no tenemos eso, pero tenemos los árboles, que es el mismo fenómeno, o sea, la succión que generan los árboles aquí, que son mucho más altas que lo que se puede generar con estas bombas, ¿sí? Generan aquí asentamientos de 15 centímetros. Sí. Es el mismo fenómeno. Sí, en México se ve una consolidación acelerada. Sí. El chiste es que las raíces entren a la arcilla, ¿no? Y a la profundidad que se necesita. Pero el principio es, bueno, sí, las succiones son mucho más altas para los árboles. Sí, sí. Acá, bueno, tengo todo controlado. Yo controlo la malla de drenes, la separación que tengo, la profundidad que necesito. La succión depende de la altura sobre el nivel del mar. Sí. Exactamente. Porque tenemos esa limitación. Entre más alto, pues la succión es menor y... Así es. La Ciudad de México, la Ciudad de México está a 2.240 metros de altura. No llega como a Bogotá, pero eso reduce efectivamente la capacidad del vacío, porque la presión hidrostática, la presión atmosférica es 77 kilopascales, no los 100 que se tienen a nivel del mar. Esa es una cuestión que mucha gente ponía en tela de juicio para que el sistema funcionara, ¿no? Por eso la prueba va a revelar lo que se logra, ¿no? Lo que se puede lograr. Entonces, comparando los sistemas de precarga tradicional, colocando el terraplén y luego para generar la consolidación, pues se tiene yo coloco la precarga y eso genera necesariamente el aumento en la presión total en la masa de suelo, pero para generar esa presión total, que es la suma del esfuerzo efectivo a la presión de poro, pues necesito primero pasar a través de la presión de poro, que ésta se disipe y que se transforme en incremento del esfuerzo efectivo para generar la consolidación. En la consolidación por vacío yo tengo la ventaja que directamente elimino la presión de poro y eso me genera la presión efectiva que necesito en el suelo para generar la consolidación. La desventaja, digamos, es que esta eliminación de la presión de poro pues depende efectivamente de la presión atmosférica que existe en el sitio, ¿no? Por otro lado, cuando coloco una precarga clásica, como veíamos en el caso de la falla, pues se generan esfuerzos de ruptura, superficies de ruptura, por la diferenciación entre el esfuerzo vertical y el horizontal. En el caso del vacío, no, como veíamos en el caso de la bolsa de café, yo genero la succión y esta succión es isotrópica. Tengo la misma presión arriba, abajo y a los lados, que es esta condición, lo cual asegura la estabilidad del sistema. Pero puede generar unos esfuerzos de tensión lateral, ¿no? Exacto. Y eso y rompimiento del suelo por tensión, sí. O sea, alrededor. Sí. Sí. De hecho, dentro de la prueba, lo que querían medir, que vamos a intentar hacer, lo que es muy difícil, es ver cuál es el agrietamiento aquí. Exacto. Porque seguro se va a presentar.
Seguro. Así es. Y eso, si se presenta, significará que el sistema está funcionando como estamos pensando que está funcionando. Y entonces, ventajas de la técnica, en resumen, es que puedo generar una depresión de entre el 60 y 80% de la presión atmosférica. Este dato es un valor medido de todos los procedimientos de vacío que se han hecho alrededor del mundo durante toda la existencia de la técnica, que fue en los años 80 al día de hoy. Entonces, 60-80% de la presión que realmente tengo en el sitio, no necesariamente de 100 kilopascales. Se limita el riesgo de la inestabilidad de taludes y se reduce el tiempo de consolidación, porque no necesito esperar a que el agua pase el esfuerzo al suelo, y se transforme en efectivo, sino que directamente lo hago como esfuerzo efectivo. Y esta es la figura que ya habíamos mostrado del sistema. Hay una diferencia en la figura que presentaba anteriormente. De hecho lo comentaron, lo preguntaron, de la unión de los drenes con el tubo horizontal. Aquí explícitamente esta es una figura que se basó en la memoria final para el cálculo del asentamiento en la prueba de carga, donde se muestra que hay una desconexión de los drenes verticales con el dren horizontal, porque la conexión entre los dos es la capa drenante que existe, ¿no? Que en el caso del aeropuerto pues es las capas de tesontle, ¿no? Se va a colocar 1 metro, como habíamos visto, para poder instalar los drenes, y en esa misma capa se instalaron los drenes horizontales. Tienes por ahí un perfil del suelo como para más o menos ponernos en contexto. Sí, si quieres vamos ¿Qué tipo de suelos estamos hablando? No me acuerdo si son similares a los que tenemos aquí. No la puse. Hay una costra superficial que representa 1 metro, el nivel térmico a -1, bueno, 80 centímetros 1 metro, y luego lo que llamamos la primera formación arcillosa, que es la arcilla blanda que se está tratando. Los drenes llegan hasta 27 metros de profundidad. La capa dura ahí ya medida después de los sondeos es 30 metros. Entonces estamos hablando que entre el pie del dren y el inicio de la capa dura hay 3 metros de colchón, que llamamos, que sigue siendo un material impermeable y que permite formar la bolsa de café que estamos diciendo totalmente impermeable, ¿no? Después viene una capa dura que está formada por arena limosa, arcillosa, que es una capa realmente permeable. Después una segunda formación arcillosa de hasta 20 metros de profundidad. Pero menos compresible que la superior. Es menos compresible. Está más consolidada por condición natural, pero también por el tema del hundimiento regional, por la extracción de pozos de agua, pero eso es otro tema. Y la formación arcillosa profunda, ¿no? O sea, después, esto no se presenta en todo el Valle de México, pero particularmente en Texcoco sí existe, que es después de los depósitos profundos, que ya son terrenos tipo toba ya bastante competentes, existe una segunda formación arcillosa que tiende a consolidarse también. Realmente al final el proyecto es para consolidar o preconsolidar esta zona. Y la zona de prueba, lo que no mencioné es que aquí al lado se probó una técnica de vacío también antes de la nuestra. No sé cómo hicieron o por qué la licitación de esta técnica, que le llaman con membrana, que es lo que explicaba, que nosotros colocamos una membrana en la superficie para aislar la masa de suelo. ¿Qué es esto? Hay una técnica que también se ha hecho en la práctica profesional, donde se evitan la colocación de la membrana y la formación de esta zanja de estanqueidad haciendo la conexión directa de los wick drains con las tuberías que van a las bombas, lo cual es un trabajo artesanal de conexión, ¿no? Tienes que tener conexiones especiales del wick drain con la tubería.
Sin embargo, esa técnica la probaron aquí pensando que era lo mejor y lograron consolidar alrededor de 1,80 m. Dicen que en 7 meses, que en 6 meses, pero realmente fueron 7. Pero viendo las gráficas que es lo que nos explicaba el ingeniero maestro, viendo las gráficas de presión de poro, de abatimiento de presión de poro en el tiempo, no se logró abatir. Entonces, después de 2 meses de aplicación del vacío que vieron que no funcionaba, dijeron, no, pues tenemos que probar la otra técnica, la que es más cara, decían. Y ahora mismo, por eso aquí tenemos ya esta zona, ¿no? Esta zona ya como asentada. Y ahora estamos probando esto, a ver si funciona. Por eso a nosotros, como empresa, nos interesa también saber si funciona, ¿no? En las arcillas del Valle de México, porque necesitamos saber, bueno, en la estratigrafía que presenté también hay unos pequeños lentes de arena de ceniza volcánica que se depositó cuando los volcanes alrededor hacían erupción y llenaban el valle de ceniza. Hay pequeñas lentes que podríamos pensar que son permeables y que evitarían que la bolsa de café estuviera totalmente cerrada, pero medimos permeabilidades y todo y parece que no hay problema. Pero de todas formas se llevó una campaña exhaustiva de sondeos para verificar la estratigrafía, los lentes de arena, las propiedades que se tienen en las arcillas, por eso poder estimar un asentamiento y llegar a un modelo final que sirva para la licitación de lo que se va a hacer alrededor de la terminal. Y se hicieron una cantidad enorme de instrumentación, ¿no? Todo el panel está instrumentado, piezómetros, inclinómetros, placas de asentamiento, piezómetros casa grande, etc. Todo alrededor. Esto con el fin de verificar cómo están cambiando las características del suelo, ¿no? Obviamente al final de la prueba, ya que se haya logrado el asentamiento que esperamos, se tendrá que hacer una campaña complementaria de sondeos y verificar las características, ¿no? Que se obtuvieron al final. Entonces, como pasos, pues fue la instalación de un pretextil, la instalación de 1 metro de plataforma de tesontle, la instalación de instrumentación, como decía, piezómetros, inclinómetros, placas de asentamiento. Hay un sistema de monitoreo automático que evita tener errores en la medición y mediciones a los intervalos que se necesitan y poder tener datos de forma electrónica de manera pronta y en tiempo real. O sea, cualquier persona interesada en que tenga acceso a los datos puede verificar qué es lo que está ocurriendo con el piezómetro 3 a las 3 de la tarde del día de ayer y saber exactamente qué es lo que está pasando en su computadora, en su escritorio. Y bueno, a partir de 1 metro de plataforma, como se tuvo de la experiencia anterior, se instalaron los drenes verticales, ¿no? Una malla idéntica a la de las pistas de las pistas del aeropuerto, 1,25 de separación, en malla triangular. Y lo que viene pues es la instalación de la membrana. Esto es otro proyecto, pero esto es lo que haremos. La formación de las zanjas de estanqueidad alrededor, donde salen todos los tubos que van hacia las bombas, la instalación de las bombas de vacío y así, ¿no? Una vista así, y esperemos que se vea esto, ¿no? Un asentamiento importante. Ya está ahí, vamos. Y bueno, esta presentación